Para el tema de este día jueves, vamos a considerar una lección que se titula El Creador en la Cruz. Y esto solamente con leer ese título debería causarnos asombro, un tremendo asombro. El Creador en la Cruz. Pero vamos a orar para entrar de lleno a nuestra reflexión para este día jueves. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tú quieres ayudarnos a comprender un poco más de tu carácter para que aprendamos a adorarte, a temerte, a adorarte, a servirte, como tú nos lo mandas en el mensaje que has enviado al mundo, en el mensaje de los tres ángeles. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, el día de hoy vamos a considerar un poco este tema que ya ayer comenzaba a destacarse, el tema de la redención, pero me gustaría comenzar con la idea de que los evolucionistas, una vez hablé con alguien, un doctor, que me decía, mire, para mí el que para ustedes es Adán, es para mí el Homo sapiens. Ahí estaba el Homo erectus, no sé, uno de los dos antes de que llegara ya el ser humano que conocemos hoy. Y algunas personas tenían esa idea y pensando ya con lo que hablábamos el día de ayer, pastor, cómo cuando olvidamos que Dios es el creador y que somos criaturas de Él salidas de sus manos, también tendemos a olvidar la importancia que tiene la cruz, considerando que quien estaba en la cruz ese viernes de tarde, ese viernes durante el día y de tarde, era el mismo creador. Bueno, creo que ese tema, a cualquiera que tiene el conocimiento de estas verdades, cuando se dice el creador en la cruz, realmente es algo explosivo. O sea, si Dios es el creador, ¿por qué Él tenía que dejarse de sus criaturas? Sí. Si Él es el creador, Él es el que lo puede todo, Él es el que hizo todo. Y en qué momento la criatura puede hacer esto a su creador, porque el creador también se hace tan vulnerable al punto que venga su criatura y lo ponga ahí en una cruz. Bueno, todo eso nos lleva al punto que habíamos estado comentando esta semana, que definitivamente Dios, aunque es creador, y eso significa que Él es omnipotente, pero Él es amor. Amén. Él es amor. Y cuando Él vio que sus criaturas se extraviaron a través del amor, Él no encontró otra manera de poder rescatarlos que poniendo su propia vida en lugar de ellos. Y por eso Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Maravilloso amor. Por eso es que aquellos que también niegan la divinidad de Jesús, en realidad a quien tienen en la cruz es a algún ser creado, ya sea que crean que fue creado a partir de su nacimiento en la tierra, o que fue creado, engendrado, dicen allá en algún momento de la eternidad, pero finalmente siempre un ser creado, una criatura. Y eso resta fuerza al mensaje del Evangelio, que me dice que yo debo adorar a Dios porque Él es el creador. Pero cuando yo considero que el creador es el que estaba en la cruz, realmente eso conmueve mi corazón y debería llamarme al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué el tema de la evolución realmente es contra la cruz de Cristo? Y creo que lo habíamos mencionado también esta misma semana, que la evolución enseña que vamos de formas inferiores de vida a formas superiores. Entonces, la cruz sería innecesaria porque yo no necesito que alguien venga y me rescate, cuando automáticamente se va a generar un proceso de mejora, que eso es lo que enseña la evolución. Por lo tanto, todos estos conceptos minan la fe y quitan la esperanza que tenemos en nuestro Creador y en nuestro Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mensaje de los tres ángeles y especialmente el mensaje del primer ángel, aunque digo desde los tres ángeles porque son un todo, todo este mensaje, y el mensaje, sin embargo, destacando la primera fase de este mensaje, que es el que conocemos como el primer ángel, llega en un momento en que la historia de la humanidad tiene que tomar
grandes decisiones con respecto a su destino final. Amén. Y ahora, pastor, porque esto me lleva a una pregunta que es un poco recurrente en nuestras lecciones, pero que es necesaria porque a veces los seres humanos, como usted decía, como tenemos esas ideas que se nos cuelan de evolución, de mejora continua, de que nosotros vamos a llegar a algún estado de superioridad solamente esperando suficiente tiempo, que es lo que hace la evolución, esperar suficiente tiempo, miles y millones de años, dicen. ¿Por qué cuando vemos al Creador en la cruz debemos caer en la cuenta que nada de lo que nosotros hagamos puede abonar a la salvación, ni un gramo siquiera? Y sin embargo sí tenemos que vivir de una manera que honre a Dios, por lo que hablábamos en temas anteriores, usted nos lo explicaba, temer a Dios, darle gloria tendría que ver con eso, pero ¿cómo evitar caer en la trampa de la evolución? Porque está ahí metido ese tema de creer, pues que yo le puedo agregar algo a lo que Jesús hizo en la cruz. Definitivamente no hay nada que nosotros hagamos que pueda añadir a lo que Jesús ha hecho en la cruz. ¿Por qué razón? Porque si nosotros fuéramos capaces de poder generar algo, entonces no necesitamos de Dios. Y como la evolución dice, bueno, dado el tiempo suficiente, ahí veríamos un cambio, una mejora. En realidad, aún con el tiempo que llevamos de la historia, hablemos entre comillas reciente según la evolución, desde que ya está el hombre como lo conocemos ahora según la evolución, el Homo sapiens y todo eso, y a partir de ahí en adelante, nunca se ha visto en estos miles de años ya esa evolución de la que ellos hablan, no se ha visto. Ahora, como no se ha visto y no se puede comprobar, entonces ellos dicen, no es que son miles de millones de años que se necesitan. Pero ¿qué vemos en la historia de la humanidad? Que se le puede dar al ser humano, y hablando ya de la parte moral y espiritual y ética, se le puede dar el suficiente tiempo de vida y el ser humano no va a mejorar. Miren cómo está nuestro mundo, a pesar de que hay grandes avances en la ciencia, en la tecnología, en la salud, en muchas otras ramas, hay tremendos avances, conocimiento. Ahora hay una cantidad de recursos disponibles que es imposible para un ser humano en su vida completa poder explorar todo eso. Y a pesar de que tenemos todo eso, no somos mejores. No. El mundo sigue en guerra, el mundo sigue padeciendo, hay discriminación. En el mundo seguimos teniendo enfermedades, un virus, veamos un virus que había todo, y lo dijimos cuando estábamos en la pandemia del COVID, todo el COVID que había en el mundo en ese momento esparcido, que había una botella así de esas de miel, en donde venden miel normalmente, no sé si es 1 litro, un poco menos o por ahí, pero todo el COVID, si se pudiera poner, ahí cabía. Eso hizo grandes estragos en nuestro mundo, y nuestro mundo ya pasó a otra etapa que no puede retrocederse a como estábamos antes de esa enfermedad. Entonces, a pesar de todos los avances, somos incapaces de generar un cambio. Necesitamos la cruz. El cambio no lo podemos hacer por nosotros mismos. Todavía en este mundo sigue habiendo abuso. Hay, mientras pues personas hacen el bien, otros están viendo cómo hacer el mal y atentar contra la vida de niños, niñas y la trata de personas. Todas esas cosas es una esclavitud moderna en el pleno siglo XXI, y todo eso sucede con ayuda muchas veces de altos funcionarios de la sociedad. Ese es el ser humano. Dígame, ese ser humano, eso que somos nosotros, que nos molestamos por cualquier cosa, que pues somos capaces de ofender a otra persona, podemos hacer algo para añadir al mérito de la cruz, de esa vida perfecta que estaba en la cruz, que era la vida de Cristo Jesús. Realmente nada más lejos de la realidad. Y sin embargo, pastor, sí somos llamados a vivir una vida de obediencia, de fidelidad, pero ¿dónde se encuentra, para terminar nuestra reflexión, la fuerza que necesitamos para poder vivir esa vida mejor, que claramente es un llamado de Dios para nosotros? Bueno, definitivamente ahí viene el Evangelio, es la gracia. Una vez que aceptamos la gracia,
reconocemos que esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, se despierta una respuesta de gratitud en nuestros corazones. Pero noten, ya el centro no soy yo, el centro es alguien fuera de mí. Y el profeta Isaías lo experimentó cuando se le dijo, mira, este carbón tomado del altar del cielo, o sea, estaba externo, tocó tus labios, quitó tu culpa, quitó tu pecado. Noten, la solución vino de afuera, nunca de adentro, que la evolución dice, no, tú eres Dios, tú eres una persona divina, mira, tú tienes adentro todo el potencial. Y la experiencia del profeta Isaías fue, no, de afuera vino lo que te salva, lo que te rescata, no está en ti. Pero una vez ese don es aceptado, es en nuestra vida, pues ese don es puesto en nuestra vida, ahora viene una respuesta de amor, una respuesta de gratitud ante lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y creo que ahí viene comenzar a vivir una vida nueva. La Biblia lo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y el ser humano se dirige entonces al ideal al cual Dios lo creó desde el principio, que es ser hecho a la imagen y la semejanza de Dios. De Dios, amén. Entonces, pastor, quisiera que orara por nosotros hoy para que hoy veamos que cuando hablamos del Creador en la cruz, estamos hablando de un tema solemne al que deberíamos acercarnos con admiración, con reverencia, pero también con toda la gratitud que implica vivir para el Señor y vivir para servirle a Él, que lo ha dado todo por nosotros. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por este mensaje que tú nos has entregado. Gracias, Señor, porque estamos seguros de que tanto amor es inmerecido, porque lo que merecíamos nosotros era la condenación, era la muerte. Pero gracias, Señor, porque Jesús llevó el pecado de todos nosotros y por su llaga hemos sido sanados. Ayúdanos para que nuestros corazones se enternezcan al ver semejante don ahí colgado en esa cruz, Señor, y podamos saber que hay esperanza para nosotros, que nadie ha caído tan bajo, que el mal no lo ha afectado tanto, que no puede encontrar liberación y rescate en ese sacrificio maravilloso de tu Hijo. Gracias, Padre, por todo lo que pones a nuestra disposición. Ayúdanos a creer. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.